Y bueno, ya estamos todos aquí hoy día con tres grandes invitados, compatriotas de México, Perú y Ecuador. Es un gusto tenerlos a ustedes, María Paz, Francisco y Juan Diego, bienvenidos. Pero déjenme contarles un poquito acerca de ellos. María Paz Maldonado hoy nos acompaña desde Ecuador, es la directora de Radio Di Blue de Ecuador. Es periodista especializada en deportes de la Universidad de Guayaquil, tiene experiencia en relaciones públicas, marketing deportivo y desarrollo de marca personal. Cursa una maestría actualmente en marketing deportivo y patrocinio. Tiene 12 años de experiencia en el staff de Grupo Caravana y es una fuerte entrena box y apasionada del CrossFit. Francisco San José de México, mercadólogo especializado en fútbol, ejecutivo senior de marketing, con más de 26 años de experiencia, autor de Marcas y Marcadores, una columna mensual de marketing deportivo publicada por Merca 2.0, que es la principal revista de marketing en México, creador de tendencias, especialista en marketing deportivo, más de 200 columnas y artículos publicados de forma ininterrumpida desde 1999. Juan Diego Salguero nos acompaña desde Perú, él es gerente de marketing de DirecTV. Actualmente se desempeña precisamente en este cargo, en esta importante empresa patrocinadora del festival. Cuenta con una especialización en gestión y gerencia de productos, además de técnicas de negociación. Tiene más de 10 años trabajando en la comercialización de productos de telecomunicaciones, televisión paga y entretenimiento. Ingresó a DirecTV en el 2010 y ha ocupado distintos cargos allí. También perteneció a la organización Fox Network Group. Bien, es hora de que demos inicio a nuestra conversación. Nos gustaría entender en esta charla, en esta pequeña conversación que tenemos, la importancia del marketing dentro de las instituciones deportivas. Me gustaría que Francisco nos colaborara entendiendo un poco cuál es la importancia, Francisco, del marketing dentro de las instituciones deportivas. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Silena. Muchos saludos a nuestra audiencia y, por supuesto, un placer estar aquí junto contigo, con Maripaz y con Juan Diego. Hoy en día no podíamos entender a las instituciones deportivas sin temas de mercadotecnia. Y esto aplica básicamente para todo mundo. Es decir, entendemos que las organizaciones deportivas hoy, gran parte de los recursos que captan son precisamente recursos monetarios que tienen o que están asociados directamente a cuestiones vinculadas al marketing deportivo. Y tan es así que justo en los momentos que estamos viviendo actualmente de pandemias, de restricciones, de una serie de inconvenientes fuertes, pues son estos ingresos los que precisamente no están llegando precisamente a los bolsillos o a las entidades justamente que están allí, ¿no? Entonces, eso ha provocado que aspectos como la venta de boletos, los ingresos derivados asociados a los patrocinadores o la parte justo de los derechos de televisión que Juan Diego debe conocer muy bien, pues no estén llegando a las instituciones deportivas porque los eventos deportivos en realidad no se habían estado realizando hasta ahora que empieza un poquito a retomar justamente todo esto, ¿no? Entonces, tiene un aspecto fundamental, tiene una relevancia fundamental y prácticamente hoy en día no entenderíamos el desarrollo del deporte que no estuviera precisamente asociado a cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Y son tan importantes las cuestiones relativas a la mercadotecnia que hoy la discusión de si se van o no a llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio en unos cuantos meses más, muy probablemente esté justo vinculado a un tema de mercadotecnia y que sea esto lo que termine provocando que finalmente se vayan a realizar, ¿no? Entonces es un aspecto fundamental y crucial y no podemos entenderlo sin ellos. Absolutamente relevante, nos dice Francisco desde su punto de vista y desde su posición y bueno, es cierto que el marketing es absolutamente transversal a todas las industrias, pero indudablemente a la industria del deporte afecta o beneficia enormemente.
Me gustaría invitar a Juan Diego a que nos hablara un poco acerca de qué manera se toman en cuenta los distintos stakeholders que participan en esta industria. Juan Diego, bienvenido. Hola, muchas gracias. Mira, creo que los stakeholders que viene teniendo la industria, ¿no? Sobre todo toda la industria del deporte, tiene creo que lo primero es que todos tienen que buscar un objetivo común, y yo me quería detener y entrar sobre todo a cómo había evolucionado, construyendo sobre el punto que comentábamos, es cómo funciona y cómo están funcionando todo lo que es el deporte y la relación con el marketing que han tenido durante la pandemia, ¿no? Yo creo que lo que ha terminado sucediendo es que los distintos stakeholders han debido ponerse de acuerdo, porque esta era una industria que tenía que continuar. Y ha tenido que continuar de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros cuando cuando comenzó toda esta situación del COVID como DirecTV, tuvimos que darle la vuelta y hablar con todos los stakeholders de la industria desde cómo podíamos hacer las transmisiones, que era algo antes impensado. No podíamos salirnos de un estudio de producción y nos fuimos a producir y dirigir y transmitir programas de contenido deportivo desde la casa, y darle también a todo el contenido deportivo un fin social, ¿no? Porque sabíamos que no había contenido deportivo en vivo, que es lo más importante. Se paralizaron los campeonatos, se paralizaron los principales eventos deportivos, pero tuvimos que ingeniárnosla y darle la vuelta para disponibilizar contenido relevante para nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, tuvimos que darle la vuelta y encontrar y rememorar partidos como cuando la participación de Perú en el Mundial. Cosas que hoy el ámbito suenan súper sencillas, pero no estaba nunca dentro de nuestro día a día, y tuvimos que reinventarnos cambiándolo, y para esto fue muy importante la presencia, la participación y el apoyo de todos los stakeholders, ¿no? Desde el punto de vista de los dueños de los derechos, desde el punto de vista de el equipo de periodistas, el equipo de recursos, el equipo de profesionales de DirecTV, y todo lo que compone la industria, ¿no? Así es, así es. Tocó preocuparse más por el entretenimiento mismo de la audiencia y por seguirle llevando mucho contenido de valor, valiosísimo. María Paz, tú como experta en marca personal y experta en marketing también, cuéntanos qué beneficios entonces aporta el marketing en este gran deporte. Ya en conclusión a lo que nos establece Juan Diego y Francisco. Sí, bueno, el marketing de hecho es lo más importante de cualquier empresa. Acá estamos hablando de deportes, de fútbol, de entretenimiento, pero el marketing ya no es un gasto, no es un rubro que signifique gasto en cualquier empresa, sino es una inversión que ahora todo tiene que tener un ROI, todo tiene que tener unas cifras que te marquen que tu inversión tuvo justamente un retorno que fue positivo para tu empresa. En torno al fútbol, el marketing, yo no sé si es el primero, pero porque creo que el traspaso de jugadores debe ser el rubro que más ingresos le genere a la institución, pero sí el segundo. Estoy segura que es el tema del marketing, de cómo tú sabes vender la marca, cómo tú posicionas una marca de fútbol que no solamente la consuma una persona que guste del fútbol, que creo que esa es una de las cosas que más trabajo cuesta a los departamentos de marketing, porque en un país, hablando de Ecuador, con 17 millones de habitantes, que nos consideramos un país futbolero, pero que las estadísticas marcan de que cuando se podía, ni siquiera llegábamos a un 10% de gente en el estadio. Creo que Perú está peor que nosotros antes, ¿no? Cuando se podía. México sí es completamente diferente, porque ahí sí existe un plan de socios muy activo, existe el tema de ir al estadio muy apegado, desde sus costumbres, que ellos son muy arraigados a sus costumbres. Es otra forma de ver distinto. Pero creo que el marketing para mí ocupa el segundo lugar en un equipo de fútbol de ingresos. Creo que cada vez es mucho más
lindo saber e inventarte ideas de cómo tú puedas atraer a público de forma orgánica y público que no sea tu mismo núcleo de gente que te sigue porque le gusta y porque te sigue, sino que atraigas a mujeres, que atraigas a gente que no le guste tanto el fútbol, pero que le parezca una experiencia chévere ir a un estadio. Entonces una área linda, que todos los días aprendes algo nuevo, que hay muchísimo para explotar, que eso nunca se debe acabar y que la pandemia nos frenó, pero creo que nos frenó en todas las profesiones. Así que si el marquetero tiene que tener la cabeza a mil y con la cabeza muy abierta, bueno, es un desafío bonito para Y, nosotros. y justo de eso es importante entender cuál es, ya que hablas de los desafíos, María Paz, ¿cuál es el principal reto del marketing en el fútbol, ya que tocas ese tema? Yo creo que el principal reto del fútbol es justamente llegar al público que no es tu público objetivo. Que tú puedas atraer a mujeres al estadio es un reto. Porque bueno, el fútbol femenino está creciendo y hay ya empresas privadas, DirecTV está apoyando muchísimo el fútbol femenino y hace 2 o 3 años nadie les daba 5 de bola. Sabían que existía, sí, la selección de fútbol femenino de Estados Unidos, que era la que hacía mucha más bulla, pero de ahí en Sudamérica estaba borrado. Conmebol hizo en sus estatutos de que todos los clubes tengan que tener por obligación para jugar un equipo de fútbol femenino. Femenino. Entonces, eso hizo de que haya mucho más apoyo y mucha más atención. Te digo, DirecTV aquí en Ecuador, en la regional de Ecuador, auspicia la liga, auspicia a muchas jugadoras de forma independiente, auspicia también a algunos equipos, a algunos clubes. Para mí creo que ese es el más grande desafío que tiene el marketing en torno al fútbol, es captar personas que no sean de tu nicho, uno, y dos, hacer que la experiencia de ir al estadio no sea solamente 90 minutos de fútbol, sino sea una total experiencia. Aprendizaje de contenido, como lo mencionaba Juan Diego. Correcto. Que sea una total experiencia desde el momento de entrar hasta el momento de salir, que no te quedes solamente 2 horas, sino te puedas quedar 3, 4 horas porque encuentres más actividades, que sea un completo placer para ti y tu familia. Que sea inclusive con una familia, de acuerdo. Correcto. Hay 1000 casos que te puedo explicar, pero nos quedaríamos sin tiempo de cómo he visto. Aquí existió un equipo que se llamaba el equipo de la familia, porque era literal mamá, papá e hijos que iban al estadio. Entonces hay muchos desafíos y paradigmas que tenemos que ir rompiendo a través de brindar grandes experiencias como lo hace la NFL, como lo hace la NBA, que el fútbol a veces se quedó un poco atrás. Sí, y eso que mencionas ha estado cambiando un poco y ahí te das cuenta de cómo el marketing año tras año, década tras década va afectando. De hecho, hoy en día las nuevas generaciones femeninas son más gustosas del fútbol. Mi hija gusta más del fútbol de lo que yo gusto, por ejemplo. Y ahí deja ver un fútbol más responsable. En ese orden de ideas, Sí. me gustaría entender también, invitar a Francisco a que nos hable un poco de cómo es ese fútbol o ese marketing futbolístico responsable, Francisco. A ver, yo creo que es un marketing que tiene que considerar al aficionado y ponerlo por delante, en el sentido de que es el elemento más importante. Si no existe aficionado, no existe nada, no existe juego y no existen posibles consumidores que vayan a consumir el producto llamado fútbol. Entonces, en ese sentido, me parece que las instituciones deportivas y todo lo que rodea entonces al fútbol como deporte tiene que considerar al aficionado como el aspecto más relevante de todo esto, ¿no?
Creo que algo, por ejemplo, que nos ha dejado ver, y son muy buenos ejemplos, todo este tema de la pandemia, es que hoy en día los clubes, si bien están preocupados evidentemente por generar ingresos y por volver un poquito en la medida de lo posible a la situación previa que existía antes de la cuestión de la pandemia, también ha habido una cuestión social que creo que es muy interesante, donde se han volcado mucho con el tema de buscar apoyar a sus comunidades. Hay que entender que si bien en todos los países hay equipos, unos más grandes y otros más chicos, y unos que tienen más títulos y otros que tienen menos títulos, y unos que llevan muchísimo tiempo en primera división y otros que acaban hace relativamente poco de ascender, todos los clubes finalmente tienen una comunidad, y puede ser incluso que haya una ciudad que tenga uno o más de un club, pero finalmente, muy probablemente incluso los aficionados de este club sean distintos a los de otro club que jueguen en la misma ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los clubes al final del día se dirigen a una comunidad de aficionados y tienen que entender en la actualidad y derivado de lo que estamos pasando, que estas comunidades pues igualmente también están viéndose en momentos complicados y en momentos difíciles, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esta parte de que, sobre todo en Europa, pero también hay muchos ejemplos en América Latina muy buenos y muy exitosos, donde los clubes están justamente ahora en una sensación justo de volcarse a sus comunidades y de apoyarlos. Y hay muchas maneras, lo ha habido, por ejemplo, la Roma de Italia, hubo un momento en el cual le repartió despensas para sus aficionados de mayor edad, sobre todo en los momentos más álgidos de la pandemia, en los primeros meses, en los cuales había muchas restricciones para salir bueno, para hacerse de comida y de las cosas más básicas, digamos, como para poder subsistir. Bueno, la Roma les mandaba a sus casas una despensa precisamente para que no tuvieran que preocuparse para salir, ¿no? Entonces, ha habido clubes, por ejemplo, que han apoyado poniendo en las bardas del estadio, donde usualmente aparecen marcas comerciales, poniendo anuncios de comercios locales, precisamente diciendo, oye, pues no te olvides de la ferretería, de la panadería, de la pescadería, de las distintas entidades, bueno, comercios que están justo en la parte como de la comunidad, ¿no? Entonces creo que ese tema es interesante y yo recalcaría precisamente ese aspecto de considerar siempre al aficionado como lo más importante y pensar de qué manera como club, más allá de la parte deportiva, que evidentemente todos queremos que nuestro equipo gane y logre el título y luego vaya a la Copa Libertadores o al Mundial o de clubes o a donde sea, dependiendo de en qué parte geográfica del mundo estemos, pero tenemos que poner siempre al aficionado como el centro de lo más importante de las actividades que estemos realizando. Definitivamente, y eso es inherente en cualquier industria. Si estamos haciendo marketing correctamente, es poner en el centro a nuestro cliente, a nuestra audiencia y en este caso a nuestros seguidores, a nuestra audiencia futbolística. Importantísimo eso en virtud de un marketing responsable. En ese orden de ideas, Juan Diego, es el fútbol, bueno, tú lo puedes decir mejor que nadie ya que trabajas para una marca muy importante y que participa de la mano con todo el tema futbolero, futbolístico. ¿Es una alianza saludable el fútbol y el marketing? Es una alianza saludable y sobre todo creo que debemos recalcar que es una alianza que contribuye mucho hacia la comunidad. El fútbol y el marketing, más allá del beneficio de los espectadores, que estoy completamente de acuerdo con Francisco, que es la base de todo esto, no podemos olvidarnos del fútbol y el marketing como una herramienta que contribuye a la sociedad. Por ejemplo, en términos de equidad, ¿no? O sea, para nosotros como marca, por ejemplo, ha sido muy importante seguir construyendo sobre la equidad. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy práctico. Nosotros en octubre del año pasado, en un campeonato local, tuvimos derechos exclusivos de un campeonato local, pudimos tener la primera transmisión de un partido de fútbol profesional masculino, transmitido al 100% por periodistas mujeres, desde las relatoras, periodistas de cancha y todo eso. La verdad que fue un hito, nunca se había hecho en la historia de Perú, lo hemos revisado, se hizo, tampoco creemos que se ha hecho en otros países de la región, pero creemos que de cara el mensaje es un mensaje sobre todo de equidad, o sea, que no tiene que haber diferencia entre quién transmite un partido de hombre, un partido de mujeres. Es verdad que también nosotros venimos empujando muchísimo, como comentaba María Paz, todo el tema de tener cada vez más derechos de contenido deportivos,
tuvimos, por ejemplo, la primera vez que se jugó un clásico Alianza U, que son los dos clubes más importantes del fútbol femenino, se jugó la final del fútbol femenino, lo pudimos transmitir, la verdad que fue un evento importantísimo, parecía mentira, a mí me tocó participar e ir al estadio para ver el partido, veías cómo la gente estaba en un estadio tan grande viendo fútbol femenino, la verdad que fue un evento muy bueno. Entonces yo creo que está muy bueno centrarnos en los aficionados y todo eso, pero no debemos olvidarnos del rol de marketing y todos sus stakeholders que rodean al fútbol como un rol de equidad, de construcción a la sociedad, y no dejarlo solamente para algunos de los actores del juego, ¿no? Desde el punto de vista de cómo contribuyes a las comunidades específicas, desde cómo contribuyes a disminuir brechas y todo lo relacionado a esto, ¿no? Así es, así es. Bueno, en el fútbol sabemos que hay, como lo han mencionado todos, hay muchas aristas, hay muchas actores involucrados que, digamos, afectan positiva o negativamente eventualmente el deporte y una de las mayores preocupaciones es saber que no se pierda la esencia del juego y los valores que representa, que es llevar entretenimiento finalmente a una audiencia por fuera de que una marca patrocine, por fuera de los jugadores, del equipo del país que representes, es finalmente llevar entretenimiento a nuestra audiencia. ¿Cómo lograr entonces obtener esos beneficios económicos del fútbol sin comprometer la esencia del juego, María Paz? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo lograrlo? Yo creo que a través del ejemplo, a través de mostrar valores. Para mí el tema de que las empresas, los futbolistas, los equipos no se deben de quedar solamente con el juego, sino deben de notar más allá, de mostrar el trabajo, los valores, lo que de verdad les importa que sus consumidores tengan, es un crecimiento a 1000. Creo que esa es una parte muy orgánica de crecer y que la gente así se identifique con el club, porque hay mucha gente joven que ahora también hay estadísticas que te marcan que ya no quieren ver el fútbol, que prefieren los videojuegos, que quieren que los e-games cada vez son más fuertes en el mundo. Entonces, un poco bromeando el otro día con chicos en la radio les decía, no sé, a lo mejor los partidos van a terminar durando 15 minutos como la Play. Entonces, no sé si vamos a llegar hasta eso, hasta tanto, porque hay una historia y creo que todavía hay gente viva que va a pelear por esa historia y que va a lucharla para que no se muera el deporte como deporte. Si estuviera Maradona, seguro diría la pelota no se debe manchar, pero yo sí creo de que atrayendo gente básicamente es mostrar el know-how de cada equipo, que se debe ver como una empresa o como una institución, que el equipo de fútbol es una empresa, no se debe ver como otra cosa y se debe manejar como una empresa, no se debe ver como una menor cosa que esa empresa. No sé si todas las empresas tienen que rendir cuentas fin de semana, porque así en la empresa esté todo cuadradito y los números estén bien, si el equipo no gana, todo el trabajo de la semana, del mes, es echado a la basura. Te cuesta más conseguir un auspiciante, te cuesta más, por ende, conseguir buenos jugadores, te cuesta más que la gente vaya al estadio. Entonces, todo ese trabajo se resume al partido. Como rápido, así anécdota, les cuento que yo estuve en la eliminatoria de Ecuador previo al Mundial de Brasil y en ese momento era relacionista pública de la selección nacional y bueno, tenía mi parte administrativa y mi parte justamente con el equipo.
Entonces yo veía cómo toda la parte administrativa trabajaba como hormiga, las secretarias, la gente de contabilidad, la gente de logística preparando vuelos, llegando vuelos, que no se crucen, que vengan cómodos, que los viáticos que lleguen, que el bus, que el así, que viene de acá, que quiere ir con la familia, que la familia quiere ir al estadio. O sea, todo un tema logístico operativo de escritorio fuerte, más por el lado de cancha, veía como el profe veía 5.000 horas de partidos todos los días, se amanecía con su cuerpo técnico trabajando y todo se resumía a 90 minutos en la cancha. Es increíble cómo todo ese trabajo es aplaudido o rechazado después de 90 minutos con un balón de 22 personas jugando con él. Entonces es una industria loca que va de mucho con el resultado, pero creo que es una linda profesión. Quien no se anime y algún, porque a mí me pasa mucho, por eso creé un poco la página web. Me pasa mucho que hay muchos chicos que quieren estudiar comunicación, que después hay énfasis en marketing, pero todo nace a razón de la comunicación y dicen, no, es muy difícil porque no todos llegan. Es cierto, no todos llegan, pero como cualquier profesión, no todos los dentistas son el mejor dentista, no todos los abogados son el mejor abogado, no todos los ingenieros son los mejores ingenieros, no todos los periodistas llegan a un canal o a un ente o a algún club o a una radio, no todos, pero hay que trabajarlo y hay que esforzarse. Es una profesión como todas. Así es. Francisco, ¿por qué no nos compartes un poco y nos dejas ver tu posición acerca de cómo ves tú ese balance entre el factor económico y el factor deportivo? ¿Cómo se genera ese balance? ¿Puede existir en realidad? ¿Existe o no existe o pudiera darse en algún momento? En un mundo ideal debería de existir, ¿no? Y tendría, justo hacia allí tendría que dirigirse un equipo deportivo. Concuerdo plenamente con lo que dice Maripaz en el sentido de que ciertamente los resultados que uno pueda tener de gestión de un equipo deportivo se pueden truncar precisamente por los resultados obtenidos en la cancha. Pero precisamente es un poco lo que hay que tratar de separar. Si bien evidentemente, cuando se generan ingresos en lo económico, estos terminan afectando positivamente a la cancha porque entonces hay más recursos y se puede hacer uno de mejores jugadores y se puede ampliar el estadio y puede entrar uno entonces en una dinámica de crecimiento y seguramente se ganarán más partidos y se obtendrán más títulos y eso evidentemente es como parte del círculo virtuoso. También hay que tener un poco de cuidado justo de que no en la medida de lo posible, no se aten, sobre todo los contratos de patrocinio, los contratos de auspicios, a la parte deportiva. ¿Por qué? Porque la parte deportiva, por definición, es absolutamente impredecible, ¿no? Los partidos se juegan y el balón no se sabe a qué portería va a entrar, no sé si voy a tener un jugador expulsado, no sé si me van a marcar un penalti en contra, no sé si el VAR me va a quitar un gol que yo ya estaba festejando. O sea, hay muchos temas inherentes a la parte deportiva que no necesariamente están siendo controladas por las unidades de negocios porque, repito, el fútbol tiene un grado de suerte, ¿no? Del azar. Sí, totalmente. Entonces, en la medida en la cual se puedan separar estos resultados de la parte económica, de la parte deportiva, no será lo mejor. De que están juntos, sí, por supuesto, ¿no? La parte deportiva evidentemente alimenta a la parte de la gestión y a la parte contribuye a los esfuerzos de mercadotecnia, eso es evidente, y también los esfuerzos de mercadotecnia contribuyen a la parte deportiva vía la generación de mayores recursos, ¿no? Entonces, están ligados, están súper ligados, pero hay que tratar en la medida de lo posible de que sean separados y que haya una buena gestión en la parte deportiva y que haya una buena gestión en la parte de la gestión de la entidad como tal, ¿no? Nada más como caso curioso, es interesante porque anualmente la revista Forbes publica un listado sobre las marcas más valiosas deportivas a nivel internacional de todos los deportes. Y las principales posiciones las suelen ocupar equipos, sobre todo de ligas profesionales de Estados Unidos, que son muy valiosas como marca, pero que no necesariamente en la parte deportiva
llegan a obtener el título en sus respectivos deportes. Eso quiere decir que las marcas están haciendo algo muy bien en términos de conectarse sentimentalmente con sus aficionados, ¿no? Y mantienen a sus aficionados súper satisfechos y tienen unas grandes conversaciones con ellas, aunque luego los resultados sobre el terreno de juego, independientemente del deporte de que se trate, no necesariamente contribuyan precisamente a esta parte económica, que seguramente si además obtuvieran resultados económicos, bueno, pues las marcas todavía se potenciarían todavía más, ¿no? Pero una buena gestión desde el punto de vista del manejo de la institución y de las cuestiones vinculadas a la mercadotecnia, evidentemente contribuyen a generar un muy buen valor para las marcas y también, pues evidentemente, para los estados de resultados y los balances generales y las cuentas generales de las instituciones. Y de alguna forma las marcas se deben ver abocadas a correr ese riesgo, ¿no? No es interpretado y no debe ser interpretado proporcionalmente, como lo dices, al marcador del juego, sino a satisfacer una audiencia o a mantener viva una audiencia. Y es ahí donde yo creería y vería tan importante el marketing. Bien. Estamos llegando a nuestro final y para darle este cierre a este maravilloso conversatorio, hay muchas aristas, ya lo vimos, lo hemos visto el día de hoy, muchos actores. ¿Por qué el fútbol entonces tendría que tener en consideración a todos esos actores y cómo los debería tener en cuenta la afición, a los medios de comunicación, futbolistas, el cuerpo técnico? Juan Diego, ¿por qué no nos acompañas en esa pregunta? Porque el fútbol ha demostrado ser una herramienta que mueve masas. Y como herramienta que mueve masas, tiene que ponerse de acuerdo con los distintos stakeholders para poder conseguir todos los objetivos que se tracen, ¿no? Desde los objetivos de las marcas, de los objetivos de los clubes, que es tan importante, como sobre todo, y lo que está por encima, los objetivos de las sociedades, ¿no? Entonces, el fútbol, al tener este rol tan transversal, tan universal, y que genera tantas pasiones y que mueve muchísima gente, creo que hace que tenga, además de tener ese driver que hace que pueda generar todo lo que te menciono, tenga también una responsabilidad con los distintos actores para alcanzar los resultados que está buscando, ¿no? Así es. Bueno, hoy hemos aprendido enormes aprendizajes, hemos tenido el día de hoy. El fútbol es inclusive, es intrínseco, es responsable y todo eso ha sido gracias también a la alianza con esta importante industria del marketing. Les doy la gracia a todos ustedes por su participación, Francisco, María Paz, Juan Diego. Gracias a la audiencia, esperamos se lo hayan podido disfrutar y se hayan llevado mucho valor de esta conversación. Los invitamos a la próxima charla a las 7 p.m. hora México, Perú, Colombia. Y bueno, soy Silena Severini, me encantó haberlos acompañado hasta un próximo evento. Bye, bye. Muchas gracias. Chao. Un beso. Gracias.